Advertencia. Este video es una demostración científica, con fines de divulgación. Se incluyen técnicas de disección de organismos para aprender sobre la anatomía de los animales. Si eres sensible a este tipo de contenido, te recomendamos discreción. Los organismos utilizados estaban destinados para consumo humano. ¿Qué tal? Bienvenidos a este video de divulgación científica. En esta ocasión les platico acerca de la tremenda sorpresa que nos llevamos al momento de querer cocinar unos peces que recién habíamos comprado en el supermercado. Así que aprovechamos la ocasión para mostrar cómo reconocer cuándo un pez está parasitado y si este puede comerse como alimento o no. Pues bien, déjenme les cuento que escogimos aleatoriamente 4 peces que localmente se conocen como jaluayú, pero en otros lados se le conoce como palometa o palometa azul. Bueno, ya con nuestros peces hermanos procedimos a pagar para poder llevarlos a casa y comenzar a prepararlos ahí. Pero justo antes de comenzar a lavarlos, para posteriormente filetearlos, me percaté de que a unos peces se les notaba algo así como si tuvieran una prótesis dental con tremendos dientes frontales. Aunque este tipo de dientes sí se presentan en otros peces, no es el caso para la palometa. Así que inmediatamente fui por mi kit de disección, guantes y alcohol que siempre tengo en casa y me puse manos a la obra. Este kit es básico e incluye pinzas, tijeras, agujas, bisturí y una cinta métrica. Ok, este es el jaluayú o palometa y lo que haremos es medirlo para posteriormente hacer una disección para mostrar mejor la interacción entre este parásito y el pez infectado, al que se le conoce también como hospedero. Ahora sí, esto que les muestro aquí son las agallas o branquias, y la coloración rojo intenso indica que el pez aún conserva su frescura. Si nos enfocamos en la boca, se observa eso que les digo que parecen dientes, pero que en realidad es el parásito. Entonces lo que haremos es cortar esta placa que cubre las branquias, pero lo haré desde la parte de abajo hasta cortar la mandíbula. Luego continuaré el corte en la parte superior, pero de forma semicircular. Este es el resultado de la disección y como podrán observar, en este caso el pez no tiene un parásito, sino tiene dos y ya no tiene lengua. Bueno, estos parásitos se alimentan succionando sangre de la lengua de la palometa. Tiempo después, la lengua se atrofia porque la irrigación sanguínea ya no es suficiente y termina por caerse. Digamos que se seca y se cae. Entonces el parásito tiene más espacio para acomodarse y vivir en la cavidad bucal, en donde se alimentará del alimento que el mismo pez obtenga. Vamos a sacarlos para verlos un poco más detallados y para medirlos. Por ahora podemos observar que estos dos son de diferente tamaño. Uno es más pequeño que el otro. Es por eso que en este momento los dos podían vivir dentro de la misma cavidad del pez. Pero cuando crezcan más, probablemente uno de ellos tendría que abandonar y salirse, porque ya no habría espacio suficiente para los dos. Estos dos son muy parecidos y me atrevo a decir que son de la misma especie, pero por ahora les diré que pertenecen al género llamado Cymtoideae. Se preguntarán qué son, ¿no? Pues como mencioné, son parásitos, pero pertenecen al grupo de los crustáceos, ¿ok? Tal vez ustedes conozcan otros crustáceos comerciales como los camarones, las langostas o las jaivas, aunque también hay otros crustáceos terrestres que probablemente hayan escuchado antes como la cochinilla, pero ese es otro tema para discutir en otro momento. Esto que señalo aquí no es la cabeza del comelengua, sino la parte posterior, o para que nos ubiquemos sería algo así como su cola. Entonces su cabeza estaría ubicada en el otro extremo del cuerpo. Una vez medidos, ahora sí llegó el momento de ponerlos en un tubo con alcohol para que no se descompongan y podamos observarlos con más detalle. Mientras tanto, obtendremos los filetes de la palometa. Ahora estoy en el lugar donde se hace investigación de enfermedades en organismos acuáticos y me dirijo hacia el laboratorio de microscopía, en donde intentaremos inspeccionar detalladamente al comelenguas.
Necesitamos poner al parásito en este contenedor llamado caja Petri y lo vamos a observar con la ayuda de este estereoscopio automatizado de esta marca que vemos en pantalla y que utilizaremos para tener una mejor vista y que también puede explicarles un poco más de este parásito. Esto que vemos aquí es la parte anterior del cuerpo y es lo que contiene a lo que sería equivalente a la cabeza. Estas placas que se ven aquí forman su exoesqueleto, es decir, tiene su esqueleto por fuera, no en el interior de su cuerpo como en otros animales. Y esta es la parte posterior y tiene una placa muy grande. Lo que vemos ahora es la parte ventral y se observan las patas en forma de ganchos puntiagudos. Estos parásitos llegan a la cavidad bucal, se posan sobre la lengua del pez, es decir, se abrazan a la lengua y por supuesto entierran los ganchos para sujetarse y empiezan a alimentarse de sangre de la lengua del pez. Esta es la parte que contiene la boca del parásito y se observan unas antenas y también los ganchos enormes que forman parte de sus patas que lucen iguales. De hecho, este parásito crustáceo pertenece al grupo de los isópodos, que significa pies iguales o idénticos. Bueno, hasta aquí se estarán preguntando si es peligroso o no comerse a los peces que están parasitados con el comelenguas. El parásito comelenguas interactúa directamente con el pez y no representa una amenaza para el hombre. La próxima vez que vean un comelenguas, simplemente deben extraerlo del pez, porque no es nada agradable verlo, pero los peces pueden cocinarse como ustedes lo prefieran. ¿Recuerdan que obtuvimos los filetes? Aquí les muestro cómo los preparamos empapelados con aluminio. Es una receta muy simple, pero realmente deliciosa. Y dejo los detalles de la receta en la caja de información por si les interesa. Bueno, ha sido un gusto compartir información básica que probablemente les sea de utilidad. Si alguno de ustedes se ha topado con el comelenguas o si conocen a alguien quien rechace a los peces que estaban parasitados con el Cimotoa, pueden compartir este video. Hasta la próxima.